Bueno, pues en este panel vamos a platicar sobre cuáles son los retos, cuáles son las oportunidades ahora que vienen en Colombia con todos estos cambios regulatorios. Queremos identificar pues, cuáles son esas oportunidades, cuáles son los desafíos, cómo podemos alcanzar, cómo podemos hacer para que este sistema sea interoperable, que sea eficiente, que sea seguro, porque ya vimos que esa parte de la seguridad es súper relevante. Y México y Brasil fueron de los primeros que empezaron a implementar este tipo de proyectos en América Latina. En 2019 México sacó la ley FinTech y en la ley FinTech ahí se establecía el tema de finanzas abiertas, en donde incluía también no nada más a los bancos, sino también a las aseguradoras y al resto de los regulados, como les comenté hace un momento. Pero en Colombia, la verdad, está pasando algo que me encanta, y te lo he contado a Ana María desde hace un rato. Me encanta lo que están haciendo en Colombia porque están yendo más allá, ¿no? Yo creo que lo que está pasando en Colombia es un referente para el resto de los países en la región y para el resto de los países en el mundo, que en Colombia recientemente pues, han habido muchos cambios a nivel normativos, a nivel de supervisión. Se cambió, por ejemplo, la reglamentación del decreto 1297 y esto modifica el decreto único reglamentario del sector financiero, que también incluye al asegurador y al mercado de capitales. También sale el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y en este plan pues se busca impulsar este esquema de datos abiertos, sobre todo para temas de inclusión financiera y para garantizar también el derecho a la portabilidad financiera. También se armó la hoja de ruta de finanzas abiertas por parte de la superintendencia y esta hoja de ruta define cuáles son las actividades, cuáles son los tiempos, los objetivos estratégicos, la gobernanza y los estándares, así como el proyecto de circular externa, y esta circular plantea el esquema de datos abiertos armonizado con la protección de datos. Entonces, a mí me gustaría empezar este panel haciéndole la misma pregunta a cada uno de ustedes desde su trinchera. Tenemos dos participantes del sector privado, de InsurTech, y tenemos a dos participantes pues, del lado del regulador, ¿no? Entonces, la pregunta que les hago es, ¿qué elementos clave creen que les van a permitir como industria a las aseguradoras prepararse para el desarrollo de las finanzas abiertas con todo esto que se está armando, ¿no? De seguros abiertos? Camilo, por favor. Empezamos contigo. Bueno, antes que nada, muy buenos días a todos y todas. Agradecerle a Gustavo y a todo el equipo de Fasecolda que nos tiene hoy acá convocados. Y antes de contestarte la pregunta, yo quisiera resaltar pues lo oportuno y lo pertinente de estos temas. Creo que la presentación que hiciste, Leticia, es muy ilustrativa de la importancia de las finanzas abiertas, del Open Data, que es una realidad. Esto ya no estamos hablando del futuro, sino es una situación que ya está pasando en la actualidad. Y creo que el panel también nos ayuda a compartir visiones que desde el punto de vista de autoridades de regulación y de supervisión resulta muy útil. Para contestar de manera muy concreta a tu pregunta, yo señalaría 5 elementos que resultan fundamentales para que esto se haga una realidad y que ahí, como lo veíamos en la presentación de esta mañana, tenga un propósito de bienestar, una adecuada gestión de riesgos, una adecuada transferencia de riesgos. El primero, y acá no es por tener una visión autocomplaciente, pero creo que tú lo has dicho, marcos normativos robustos, claros, que generen marcos habilitantes. Y eso creo que el decreto 1297 ha sido reconocido por actores locales e internacionales como un marco omnicomprensivo que cobija todas las aristas que se deben tener para una adecuada implementación del Open Finance. Y ahí de pronto me detengo un segundo y hablo de las 4 principales dimensiones que tiene el decreto. Entonces, primero, todo un capítulo sobre tratamiento de datos. Lo mencionaste en tu presentación, Leticia, los datos son del consumidor y el reflejo de eso queda fielmente planteado en el decreto.
en donde pues todas las disposiciones ahí contenidas hacen mención al marco legal que existe en Colombia, la ley 1266 y la 1581. Segunda dimensión clave, ecosistemas digitales, es una realidad, también lo veíamos en la presentación de esta mañana. Iniciadores de pago, Hugh lo mencionaba en su presentación, los medios de pago van a cambiar el mundo, y una cuarta dimensión del decreto que tiene que ver con la posibilidad de comercializar infraestructura. Claramente acá el reto que viene hacia adelante en esta primera dimensión de reglamentación de marco habilitante es todo el desarrollo que ha venido haciendo la superintendencia a través de la circular externa que mencionaste. Eso es lo primero, marcos legales robustos, marcos normativos claros. Segundo elemento, la industria tiene que cambiar su cultura, tomando tus palabras, cambio de estrategia, comenzar a incorporar dentro de sus planes estratégicos la innovación basada en datos y tener algo de apertura, no ser celoso con la información, comenzar a compartir información con otros actores. Esto, sin lugar a dudas, va a redundar en un sistema mucho más eficiente, en el cual, lo mencionabas también, la comercialización va a ser digital, sin fricciones, la experiencia de usuario va a estar en el centro. Lo mencionaba también Andrés Morales en el panel, la segmentación va a ser clave, contar con información que permita perfilar muy bien al actor y finalmente creo que va a haber menores fricciones de entrada a nuevos actores. Y eso me lleva al tercer elemento, vamos a tener un sistema mucho más competitivo. Van a aparecer nuevos actores, nuevas fintech, aprovechando toda esta información para ofrecer productos más a la medida de las necesidades y las expectativas del consumidor. Y esto también en un sistema más competitivo aparece, yo creo que en la medida en que se vaya estandarizando la información, en el caso de la industria de seguros, el consumidor va a poder comparar de una forma mucho más fácil los precios y va a tomar de alguna forma decisiones más precisas en términos de lo que espera del seguro en función del precio. El cuarto elemento, interoperabilidad, clave que no se comiencen a desarrollar acuerdos bilaterales, sino generar escalabilidad en donde todos los actores del sistema financiero interactúen. Ahí creo que la intervención normativa de estándares en los que está trabajando la superintendencia es clave. Y finalmente, quisiera mencionar un quinto elemento que se ha mencionado, pero quisiera resaltarlo, gestión de riesgos. Aparecen nuevos riesgos alrededor de la información, la gestión de estos riesgos de fraude, de integridad de la información, de la veracidad de la información, resultan clave. Y para ir redondeando la pregunta, si se dan cuenta, son 5 elementos, 2 de ellos en donde de alguna forma el rol es del Estado, del gobierno, marcos normativos e instrucciones, y hay 3 elementos que realmente queda en el campo de la industria, generar esquemas competitivos, gestión de riesgos y comprometerse con un cambio de cultura. Con eso termino. Muchísimas gracias. Ana María, Bueno, ¿cómo lo ves tú del lado de la super? No, y muchas gracias pues, a todos por estar acá, por venir también a participar. Este tipo de espacios, pues como lo dice Camilo, pues nos gustan mucho de parte de la Superintendencia Financiera. Pues para el doctor Ferrari es fundamental toda la estrategia de Open Data para Colombia como un mecanismo fundamental para la competencia. Y específicamente quería, por ejemplo, agregar 2 puntos importantes que desde la Superfinanciera consideramos son necesarios para que esta iniciativa de finanzas abiertas de Open Data, que pues a futuro será reglamentada por el Gobierno Nacional, pueda prosperar. Uno es un elemento interno y es entender que además Leti, buenísimo porque tú lo explicaste de una forma muy sencilla, es entender que nos tenemos que digitalizar. Y es algo que puede sonar repetitivo, pero sobre todo en la industria aseguradora todavía hay muchas oportunidades de mejora frente a esos procesos, ¿sí? ¿Por qué de pronto no se han lanzado algunas entidades a digitalizarse completamente, a ofrecer experiencia 100%, digamos, una experiencia de usuario muy ágil, digital? Por temas culturales, por temas de miedo o por temas de mantenerse en un status quo. Y ese status quo muchas veces lo que hace es que se vuelve donde creemos o donde alguna industria o alguna empresa pues está ofreciendo sus servicios, tiene un nivel de rentabilidad muy interesante,
pero se queda así. Pero de pronto no se ha dado cuenta que lo que le viene atrás es una ola gigante que se llama el Open Data. Y si tú no te montas en la ola, si tú no te montas en esa tabla para surfear eso, te lleva. Entonces también es ese mensaje de, o sea, invitarlos a digitalizarse, a que se haga responsablemente. Los mecanismos de gestión de datos, de canales digitales que muchos ya de ustedes tienen implementados, otros todavía no, donde incluso también podemos identificar algunas empresas del sector asegurador como un todo, que por ejemplo no tienen portales web. ¿Me dice en serio? A esa altura de la vida, pero tienen clientes, porque puede ser que ya, digamos, coaptaron en el buen sentido, o tienen una empresa que es él es un broker de seguros, por ejemplo, y la empresa siempre le compra a él, o ese tipo de cosas. Es invitarlos. ¿Y por qué? Pensé, y esto es una respuesta también como en beneficio de ustedes, porque es que recuerden que los datos abiertos primero se basan en algo, en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, donde se dice el ciudadano es dueño de sus datos, uno. Segundo, pues las leyes de protección de datos y habeas data, y ya toda la reglamentación de ese decreto de finanzas abiertas que mencionó ya muy claramente Camilo, pero específicamente ahí se le da esa instrucción a todas las entidades vigiladas, de esa instrucción explícita de ese tratamiento de datos. Pero también hay que recordar que en ese sentido el dato es del consumidor y no de ustedes, donde todos sabemos que en el día a día comercialmente lo que pasa es, yo no comparto porque se me va a llevar mis clientes, se me va a llevar mis datos. Resulta que ustedes, y todos lo sabemos, no es así, el dato es del consumidor, pero también ustedes lo que tienen es que pensar, me pueden pedir a mí datos, yo también puedo pedir datos, y esa es la oportunidad. Recuerden que ustedes en un sector como el asegurador tienen unas características de datos tan particulares y tan valiosa. ¿En qué sentido? En que ustedes conocen muy bien a los clientes, y si ese cliente, ese consumidor o esa pequeña empresa que tiene un seguro autoriza ese tratamiento previo, explícito, informado a través de las APIs para que un tercero, digamos, pueda usar esa información. Ese tercero, ¿quién puede ser? Cualquier entidad vigilada y no vigilada, pero podría ser otro competidor de ustedes del tema de seguros, un aliado bancario, ¿sí? Que les provee, por ejemplo, un marketplace y que ustedes ahí ofrecen el seguro digital, ¿sí? Y pues comercios de todo estilo. Entonces, esto es muy importante, es verlo como una oportunidad de desarrollo. Y ya el segundo punto es ese trabajo a nivel externo, que es fundamental, y es, pues ustedes han estado invitados a las diferentes mesas de trabajo de la Superintendencia Financiera, pues los hemos hecho partícipes de esta primera etapa, pues que ha tenido como producto este primer proyecto de circular externa, donde hemos estado durante 3 semanas revisando de forma muy juiciosa esos comentarios de la industria. Hemos identificado algunos que se están evaluando para ver de qué forma podemos aclarar puntos muy importantes, donde pues como se dijo en ese lanzamiento de Finanzas Abiertas, me gustaría también resaltar un tema sobre por qué las APIs, ¿sí? Y ahí, pues el tema de las APIs es, recordemos que las APIs son una herramienta, como Leti lo explicó de forma muy sencilla, es una herramienta que me va a permitir comunicar, pasar información, es la mejor herramienta segura que pueda generar interoperabilidad, ¿sí? Y otro tipo de herramientas como el web scraping tienen, que también puede ser eficientes en la extracción de datos, tienen un gran desafío y es el riesgo. Y el riesgo en cuanto a que ese tercero está almacenando claves de los usuarios. Para la Superintendencia Financiera, pues, y para terminar la pregunta como en este frente, pues sí es fundamental y siempre hemos dado nuestras instrucciones en que los vigilados traten con mecanismos seguros los datos de los consumidores, ofrezcan los servicios de todo, pero en ningún momento tengan este tipo de accesos. Y por eso nuestro primer mejor son estas APIs. Entonces, todo esto pues seguiremos y ustedes verán en el mes de julio aproximadamente, verán ya la conformación oficial de toda la gobernanza, donde ustedes van a estar representados en los diferentes grupos técnicos de trabajo, porque esa estrategia de finanzas de la Superfinanciera lo que busca precisamente es que los estándares que generemos tengan a las finalidades de competencia, de innovación, pero respondan también
a modelos de negocios que sean rentables. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos contigo, Rodrigo, para que nos cuentes desde tu punto de vista, desde una InsurTech, ¿cuáles crees que son estos elementos clave? Sí, pues creo que Camilo y Ana María han resumido muy bien esos retos, han logrado mostrar, digamos, como una gran pintura, digamos, del panorama de lo que se necesita. Y digamos que el marco regulatorio es importante. Sin embargo, también no podemos escudarnos desde la industria en que el marco regulatorio genere innovación, porque la regulación nunca va a generar innovación, la regulación va detrás de la innovación. Entonces, es muy importante el desarrollo de todo este marco regulatorio para lograr, de alguna manera, hacer que la innovación sea segura, cuidar a los clientes, cuidar los datos, pero las compañías hoy de la industria tienen que empezar a pensar desde el punto de cómo retamos a la regulación. Hay un sandbox en la Superintendencia Financiera que no sé qué tanto lo estemos usando desde el punto de vista de generar nuevos modelos de negocio. Yo trabajé en industria aseguradora muchos años, yo fui suscriptor y uno siempre se escudaba muchas veces cuando había cosas nuevas en el regulador no me deja. Entonces, ¿cómo salimos de ese regulador no me deja y cómo empezamos a retar a la regulación para generar nuevos modelos de negocio que sean rentables? Ahora bien, se viene todo lo que la innovación no puede hacer tampoco, que es generar un tema desordenado o un tema que al final genere ineficiencias. Y ahí es importante lo que veníamos hablando, en todo lo de datos abiertos tiene que haber unos estándares, los estándares ya están inventados y lo importante es que cada compañía que quiera hacer innovación no empiece a generar sus propios estándares, porque ahí se generan muchas fricciones. Hoy, de lo más difícil de innovar en el sector asegurador es poder hacer integraciones a las compañías de seguros. La mayoría de compañías de seguros no tienen unos stack tecnológicos que permitan hacer integraciones que sean fáciles y escalables, y muchos de los modelos digitales requieren que sean rápidos y escalables. Entonces, eso empieza a generar dificultades. Desde el punto de vista, lo que decía Camilo, del tema de la cultura de la industria, tenemos que empezar a cambiar los skills de los trabajadores que tenemos en la industria. Hoy se necesita otro tipo de suscriptor, no era el suscriptor que yo fui hace 7, 8 años, hoy se necesita otro tipo de conocimiento, se necesita empezar a crear un tema de estrategias de ecosistema donde acerquemos el seguro a la transacción. Es algo que nunca se había podido hacer. El seguro siempre era un proceso stand-alone, donde tú adquirías el bien que querías y después ibas a la compañía de seguros a transferirle el riesgo. Hoy se puede hacer todo en el mismo proceso. Entonces los seguros empiezan a vivir en un ecosistema y no están aislados. Entonces, hoy toca, como suscriptores, empezar a tener esa visión de cómo yo hago parte de un ecosistema y cómo aprovecho el ecosistema para generar nuevos negocios. Y creo que las compañías de seguros en general siempre se han creado, se creyeron el cuento de que los datos eran el nuevo petróleo y que eso iba a ser una mina de oro y no los quieren compartir. Y claramente, si no los quieren compartir, en general es porque no pueden ellos usarlos tampoco. Entonces, los datos en las compañías de seguros están aislados, no siendo utilizados, y ahora que se viene todo este requerimiento de que va a ser obligatorio compartirlos, va a haber un reto muy grande porque hoy no tienen ni siquiera ellos mismos cómo utilizarlos. Entonces, ¿cómo los van a compartir? Entonces, hay un tema importante. Muchísimas gracias. Oscar, vamos contigo. Tú también tienes una InsurTech, eres el presidente de la Asociación InsurTech en México, entonces cuéntanos tú cómo ves. Ok, perfecto. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por estar aquí. Gustavo, muchas gracias por la invitación. Voy a dar un poco la visión de un tercero, la visión mexicana de qué necesita este ecosistema en general desde un punto de vista de Open Insurance para poder tener éxito. En particular, vámonos a primeros principios. ¿Qué son las aseguradoras, sino, y hablando alegóricamente, sino fábricas cuya materia prima es riesgos y cuyo producto que venden son promesas? Ahora, la medida de unidad de estos riesgos y de estas promesas siempre ha sido la data. Eso no es algo nuevo, no es algo que estemos creando el hilo negro. Para suscribir un riesgo siempre hemos necesitado datos, vaya, desde los fenicios cuando hacían el préstamo a la gruesa, ¿no? Entonces, simplemente esto es algo que existe. ¿Qué es lo nuevo en todo esto? Yo diría que es el idioma con el que hablamos esta data. ¿Okay? El diablo está en los detalles.
Y el detalle importante aquí es con qué idioma, con qué estándar vamos a compartir los datos para que sean útiles en los 5 objetivos que el regulador ha dado, y que estoy completamente de acuerdo, para la transformación del sector. Y para eso tenemos que hablar de la estandarización de la nomenclatura de las APIs, de las APIs. Entonces, y también hay que entenderlo en un esquema donde Colombia no es una isla. Vive dentro de un ecosistema de otros países que también pueden generar seguros, que si bien los reguladores obviamente no regulan lo que hacen otros países, sí podemos tener puntos de acuerdo para que sea más interoperable nuestro ecosistema asegurador en toda la región. Por lo menos que tenemos problemas muy similares, tenemos soluciones a esos problemas muy similares, y si vamos a regular la nomenclatura con la cual estandarizamos los medios de comunicación de los riesgos en nuestro ecosistema, entonces podemos de una vez regularizarla en un mismo estándar desde México hasta Patagonia. O sea, en un mismo estándar que nos ayude, y nuevamente, como bien dijo aquí Rodrigo, mi homólogo, no encontrando el hilo negro, sino agarrando los estándares que ya se han inventado, que ya están funcionando, sobre los cuales las empresas mundiales ya han creado sus APIs, para que sea muy sencillo. Si vamos a llamarle, por ejemplo, nombre, no le llamemos de 10 formas distintas al nombre, y cuando un comparador de seguros que tienen una función muy loable, por ejemplo, que es la de resolución de problemas de información asimétrica con los consumidores, tenga que hacer 10 cotizaciones con 10 aseguradoras distintas, no involucre 10 integraciones distintas a 10 formas distintas de llamarle nombre al mismo campo, al mismo dato. Y creo que en eso todos podemos estar de acuerdo, que es una cuestión donde si ponemos un estándar de nomenclatura que facilite intercambiar datos entre aseguradores, reaseguradores, aseguradores, agentes, consumidores y otros proveedores de nuestro sector, vamos a poder tener un ecosistema que traiga un éxito y que también sea útil para el consumidor. Entonces, el punto principal de la regulación, en mi parecer, es cómo vamos a nombrarle a estas APIs y, por supuesto, la protección que los reguladores le van a dar al consumidor de los usos de la información del consumidor, pero no todo es información de consumidor. Por ejemplo, la tarificación, el pricing de sus pólizas es de ustedes. Hacer cuestiones como de suscripción algorítmica es de ustedes. Entonces, muchos parámetros van a ser de su sector, otros parámetros van a ser de sus proveedores, por ejemplo, los que les proveen las piezas para reparar coches, cuando hay algún caso, por ejemplo, algún choque o lo que sea. Entonces, no solamente es entender lo que vamos a hacer nosotros como nuestro sector, lo que va a hacer los agentes, sino también lo que van a hacer las personas que nos proveen para darle soluciones que sean de principio a fin, desde la suscripción hasta la reclamación de un siniestro, útiles para el consumidor. Muchísimas gracias, Oscar. Oye, ahorita que te estaba escuchando, me parecería genial que hubiera como una interoperabilidad en toda la región, ¿no? Yo creo que sería maravilloso para el ecosistema de seguros que pudieras tener acceso a la información de Colombia, pero que también pudieras tener acceso a la información de México y de los demás países, ¿no? Sería algo súper interesante. Bueno, ahora regreso contigo, Camilo. Muchas de las aseguradoras acá tienen esta duda, y el decreto 1297, que reglamenta pues, toda esta parte de ecosistemas digitales de las finanzas abiertas, ¿qué es importante tener en cuenta desde la industria aseguradora sobre los terceros no vigilados a las APIs y las nuevas habilitaciones en términos de comercialización? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, la pregunta resulta, yo creo que nuevamente, muy pertinente si uno tiene en cuenta que pues, estamos viviendo una transformación digital. Y ahí de pronto, antes de entrar en el detalle del decreto, si tomaría algo de referencia de un ejemplo o un caso de uso que nos presentó Jux esta mañana sobre lo que ha hecho New Bank en comercialización de seguros, 700.000 pólizas en un periodo corto de tiempo en un segmento de población muy específico, es bien ilustrativo de cómo la digitalización, seguros digitales, se está dando. Y un par de cifras de transacciones digitales de lo que está pasando en Colombia. Si uno toma un reporte de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, hoy en día en Colombia se están haciendo, para el primer trimestre de este año, transacciones de alrededor de 191 millones de transacciones digitales. Primer trimestre de este año,
que ha crecido cerca de 4.5 veces en el lapso de 4 años. Y en volumen algo similar, en términos de plata, hoy en día hay transacciones digitales cercanas a 140 billones de pesos. Nuevamente, cuando comparamos con 4 años atrás, hay un crecimiento de 2.5 veces. Entonces, de alguna forma el decreto plasma esa realidad y comienza a establecer nuevamente un marco normativo en donde delimita muy bien la cancha de juego para generar sinergias y externalidades positivas entre todas las labores de comercialización de terceros no vigilados por la superintendencia y entidades vigiladas por la superintendencia. Y de pronto me detengo y acá me van a perdonar, hay algo de detalle en el decreto que me gustaría dejar plasmado de cara a tu pregunta, y es cómo al final el decreto une diferentes piezas de un rompecabezas que está contenido en el decreto único del sistema financiero, el 2555. El primero de ellos es cómo se habilita a que un tercero no vigilado por la superintendencia ofrezca sus productos a través de las plataformas de una entidad vigilada. Y esto realmente es una transformación de cara a la autoridad de regulación y supervisión, en donde anteriormente esos mundos eran segmentados y no podía haber vasos canalizantes entre uno y otro. Hoy en día este marco lo habilita y señala que esa comercialización de terceros no vigilados se puede dar siempre y cuando ese producto no financiero promueva el uso de un producto financiero. Y eso es bien disidente de cómo nosotros desde la regulación estamos incorporando una realidad de sinergias entre actores vigilados y no vigilados. Segundo camino, imaginémonos una entidad vigilada, una aseguradora que quiere utilizar la plataforma de una entidad no vigilada para prestar y ofrecer un servicio financiero. Eso también lo habilita y el decreto 1297 de alguna forma señala que esto se puede hacer bajo las disposiciones de corresponsabilidad digital. Entonces nuevamente aparece algo que ya estaba habilitado y el decreto 1297 lo plasma como un marco habilitante. Y finalmente, la situación en la cual esta entidad financiera solo ofrece, ¿sí?, el producto en un tercero no vigilado, pero una vez el usuario en experiencias e inspecciones pincha o le da el botón, lo redirecciona al canal del banco y ahí aparecen todas las disposiciones que están en la circular básica jurídica. Yo creo que acá nuevamente, y soy reiterativo en eso, el decreto 1297 de alguna forma delimita muy bien la cancha, habilita marcos para que las sinergias y compartir roles, sector vigilado y no vigilado, se materialicen, dinamizando pues, todo este ecosistema digital en el que estamos pues, viviendo todos los ciudadanos. De esa forma se aborda todo el tema de terceros no vigilados y la comercialización. Muchísimas gracias, Camilo. Interesante esto que comentas, cómo se van interconectando las piezas de algo que ya existía, ¿no? Oscar, vamos contigo otra vez. Bueno, tú estás en México, eres el presidente de la Asociación de InsurTech en México. Cuéntanos, ¿cómo han vivido las InsurTech desde que salió la ley FinTech, todo este tema de Open Finance? ¿Cómo lo ves? Cuéntanos un poco. Vale, perfecto. Entonces, nada más como contexto, la ley FinTech en México sale para regular 3 aspectos específicos que son transacciones, métodos de pago en línea, por una parte, criptoactivos y otro tipo de ese tipo de activos basados como en blockchain, por otra parte, y por último, plataformas de crowdfunding. Aquí no mencioné seguros, no obstante, el legislador, como un detalle, menciona que también muchas de las cuestiones en materia de sandbox regulatorio e innovación le iban a aplicar a nuestro regulador, que es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Entonces, sobre esto hay 2 regulaciones en particular, que es la de sandbox regulatorio y en Open Insurance. Open Insurance no ha tenido una regulación secundaria, entonces la sola mención en la ley FinTech sin la regulación secundaria no es habilitante para, de hecho, poder como motivar algunas cosas, lo cual es también un defecto y una oportunidad.
Y al respecto también tenemos la experiencia de lo que se ha hecho con FinTech, donde sí ha habido una regulación de ese regulador que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, son distintos en nuestro país, igual que acá me imagino. Y en particular eso, hay dos formas en las que se pueden regular. Se puede regular como se está regulando por la materia de FinTech, que es con una regulación mandatoria, donde esencialmente la regulación pone tres tipos de datos, que son los agregados, los abiertos y los transaccionales, y en la regulación secundaria va obligando a sus entes regulados a que habiliten esa información para que los que se quieran interconectar a las APIs lo puedan hacer. ¿Qué no hace? No establece estándares de nomenclatura en APIs, entonces cada interconexión es un mundo por sí misma. Entonces, pero todas tienen una interconexión. Ahorita solo ha salido una interconexión que es la ubicación de cajeros automáticos, que como imaginarán no es lo más eficiente del mundo, son datos abiertos y es un avance, pero nuestros homólogos en la Asociación FinTech y también en la Asociación Mexicana de Bancos ya están avanzando en el tema de transaccionales. Ahorita todo ha sido una autorregulación donde los bancos sacaban sus propias APIs, los que querían y listo. Se va a volver mandatorio en los próximos años a través de la regulación secundaria. Ahora, ¿cómo deberíamos de hacerlo en México respecto a seguros? Tenemos dos ejemplos internacionales. Tenemos el ejemplo de lo que se está haciendo en la Unión Europea y tenemos el ejemplo de lo que se hizo en Brasil. Brasil sigue el ejemplo de lo de FinTech, donde hacemos una regulación mandatoria donde se obliga a los entes regulados, de seguros en particular, a compartir información. Y en Unión Europea más bien se crea un estándar en el cual todas las aseguradoras que quieran generar sus APIs puedan generarlas, pero utilizando el estándar de nomenclatura que el regulador provió. Entonces, ¿cuál es la diferencia en esto? La diferencia es que si nosotros como InsurTech queremos interconectarnos con una aseguradora que desde nuestra perspectiva son proveedores de capacidad para hacer un seguro de nicho, un seguro que tal vez no existe en el mercado, o hacer un comparador de autos o hacer este tipo de cosas, y todos tienen que tener APIs. En México tendríamos 107 APIs distintas, porque tenemos 107 aseguradoras, y tendríamos 253 estándares distintos para reaseguros, porque el reaseguro cautivo es muy práctico en México, este tipo de cosas. Y lo que haría es que pues, estamos de nuevo en el primer lugar, porque hacer 107 integraciones para poder hacer esto, o las que convengan, sigue siendo un proceso muy caro que al final va a terminar pagando el consumidor, porque siempre lo termina pagando el consumidor, ¿no? Y además es un proceso muy complejo. Entonces, si seguimos el estándar de lo que se está haciendo en Europa, donde hacemos un solo estándar de nomenclatura, un solo idioma de cómo hablar APIs para cómo nos compartimos datos, o estamos en un supuesto muy distinto, porque ahora tenemos 107 proveedores de capacidad con los que nos podemos interconectar y generar productos y abordar ese 75% de nuestra población que jamás en su vida ha comprado un seguro, y lo podemos hacer con todos los actores del ecosistema de una forma colaborativa, sin elevar costos de integración, que eventualmente son ahorros que le podemos transferir al consumidor, y lo podemos hacer de la forma más eficiente posible. Entonces, ahorita todo el impulso que estamos haciendo en México es justo por un estándar, que además es un estándar que ojalá podamos compartir con la región, con Latinoamérica, para que pueda ser muy sencillo para las insurtechs mexicanas ir a Chile, las chilenas venir a Colombia, las colombianas ir a donde sea de nuestro sector, y dejar de vernos como un mercado de 130 millones de personas en el caso de México, o de 40 millones de personas en el caso de 50 millones de personas en el caso de Colombia, sino vernos como un mercado de 600 millones de latinos que podemos agarrar nuestros productos, nuestras aseguradoras, nuestras insurtechs, nuestros brokers y hacerlo lo más grande posible. Muchas gracias. Bueno, sí, en efecto, la regulación en México, la regulación secundaria que habilitaba este tema de Open Finance salió hace como 3 años y era como un proyecto piloto porque solamente compartía información de los cajeros, ¿no? Y de ahí se aprendió justamente esto, ¿no? De que no podías dejar así abierto, que cada quien hiciera su propia API. Y para la segunda y la tercera fase, el regulador tiene ya pensado sí hacer algo mucho más estandarizado y que sea de mucho más fácil uso. Ana María, ahora me gustaría ir contigo. Las finanzas abiertas pues, se enmarcan en 3 principios esenciales, ¿no? El primero es el acceso a los datos, el segundo es la portabilidad financiera
Y el último es la interoperabilidad, ¿no? ¿Cómo se entiende el principio de la portabilidad financiera en seguros, teniendo en cuenta la naturaleza propia del negocio asegurador? Gracias. Bueno, esa yo creo que es una de esas preguntas muy, muy interesantes. Bueno, yo creo que lo primero es empezar que debemos definir qué es portabilidad, ¿sí? Cuando vemos los estudios a nivel internacional o las aproximaciones, por ejemplo, en Europa, España o en Asia sobre portabilidad, pues revisando todo eso lo podemos clasificar como nosotros los clasificamos a partir de 3 tipos de temas o de cosas. Primero, puede haber una portabilidad que simplemente se refiere al número identificador del producto y esto pues claramente puede ser muy útil y lo más usado en la industria financiera es lo relativo como tal a los temas de depósitos, ¿sí? Cuentas. ¿Y por qué es importante? Pues ya por todo el hecho de que yo no tenga, si yo tengo varias cuentas, pues no tener una, sino que pudiera tener un identificador. Lo segundo es, además de ese identificador, que podría ser el número de la póliza del seguro, y que entonces ahí es evaluando, ¿es relevante para un consumidor pasar esa información? Decir, el número de mi póliza era en seguros A esto y seguros B. Pues la respuesta es no, ¿sí? Eso no genera valor para el consumidor, ¿sí? Ahora, segundo elemento importante que se puede referir a la portabilidad, la información del consumidor asociada al producto y específicamente información transaccional de toda la relación que a lo largo del tiempo entre el usuario y la empresa se ha tenido, número de pagos mensuales de las primas, cuándo incumplió, qué tipo de características tiene la póliza, ¿sí? Esa información, si soy un consumidor o soy una pequeña empresa y en toda esa relación comercial que pueden ser 15 o 20 años, que yo me lleve mi información para otra de la entidad de seguros A a la B, ¿eso no es relevante? Y ustedes deben responder, sí, es muy relevante, ¿no? O sea, de todo el valor, ¿sí? Y la tercera es cuando pasamos, el tercer punto es cuando pasamos llamémoslo así, las obligaciones contractuales asociadas al producto. Caso de uso muy utilizado también a nivel mundial, que en Colombia tenemos un caso muy particular, es el tema de cuando tenemos, por ejemplo, créditos, ¿sí? Cuando tenemos la posibilidad y la obligación de pasarnos de un crédito de una entidad A a B, ¿sí? Tenemos en Colombia la norma y el derecho de portabilidad para todos los créditos hipotecarios y eso lo que tienen que hacer las entidades lo tienen que facilitar en unos pocos días hábiles y ese proceso se hace y eso funciona. Pero esos procesos entre entidades se implementaron de manera manual y lo que pasa literal es una carpeta con toda tu información que se la lleva literalmente, la mandan con el mensajero de la oficina o de la sucursal al otro lado. Podría ser así que lo que se establezca y es que la portabilidad de un seguro, que para este caso y pues para que esto de pronto sea masivo e interesante, pues son seguros que llamémoslo así, son estandarizados, ¿sí? Para seguros personalizados es mucho más complejo porque cuando tenemos ese seguro tan personalizado, pues pasarlo a otra entidad, pues seguramente va a decir yo no le ofrezco ese producto. Pero en seguros estandarizados muy sencillos, como seguros todo riesgo vehiculares, donde de pronto yo haya por 3 meses estar pagando, haya pagado y de pronto hay otra opción interesante en el mercado que sea menor costo, pues si el consumidor decide y si hay un acuerdo previo, pues que esas obligaciones, o sea, que se escindan las obligaciones con la entidad aseguradora A y pasan a la B. Ahora, definir esas reglas de operación en este tercer punto es bien complejo, pero pues sin lugar a dudas el reto y cómo lo vamos a definir, cómo vamos a entender portabilidad para el caso de seguros, pues les voy a adelantar desde la hoja de ruta de finanzas abiertas, como ustedes saben, la portabilidad para el sector seguros está programada y buscamos generar un caso de uso para empezarlo a trabajar en el segundo semestre de 2025 y el primer semestre de 2026, donde nos vamos a enfocar en qué, dado el marco normativo
del decreto de finanzas abiertas y lo relativo al tratamiento de datos, a la generación de estándares, en que esa portabilidad por lo menos se enfoque en cómo el consumidor puede trasladar su información como activo, que pueda gestionar. El tercer punto que les digo es un tema que seguramente se va a discutir, que tendrá, pues, y que para eso vamos a tener muchas mesas de trabajo. Y finalmente, pues, cuando esto se complementa con el artículo 94 del Plan Nacional de Desarrollo, donde vuelve derecho, que eso tiene una gran relevancia, la portabilidad financiera y la superintendencia deberá definir estándares, ahí también se entrará a evaluar de estos 3 puntos, o sea, el segundo, que es de información, ya va a tener los elementos de finanzas abiertas, pero en cuanto al tercero de obligaciones, de contratos y eso, ¿qué elementos adicionales pudiéramos incluir? Muchísimas gracias, Ana María. Bueno, ahora la siguiente pregunta es para Rodrigo y con los avances normativos y de supervisión, pues van a entrar en juego nuevos actores como los terceros no registrados, no vigilados, perdón, las APIs, y además se van a habilitar oportunidades de comercialización en canales no presenciales. Entonces, ¿tú cómo ves? ¿Qué significa esto para las compañías de seguros, para las InsurTech? O sea, ¿qué ventajas crees que pueden representar estas en un proceso, en un producto de seguro? Pues hay una gran oportunidad de por primera vez creo que empezar a generar algo que es cerrar la brecha de asegurabilidad en América Latina. América Latina es una de las regiones con menor penetración de seguros. Si no estoy mal, debemos estar alrededor del 3% con relación del PIB. Eso ahí, la OCDE tiene una penetración de seguros del 7-8% más o menos en promedio, y hay países como Chile que tienen una penetración también como del 6-7%. Hoy, a través de esos nuevos canales, que pueden ser canales no tradicionales, canales no presenciales, pues vamos a poder aumentar el alcance que las compañías de seguros han tenido tradicionalmente. Las compañías de seguros tradicionalmente tienen 2 canales grandes de venta, que son el canal agencias y brokers, el canal bancos o pues Affinity, y un porcentaje muy pequeño que es el canal directo. Hoy, a través de canales digitales no presenciales, se puede ampliar a un segmento de la población que nunca se ha llegado a través de estos canales, porque muchas de las empresas hoy, como las que veíamos viendo, como Newbank, como esta Betterfly, como otras, están llegando a una gente diferente, a un consumidor diferente que está buscando unos productos diferentes. Entonces tenemos la oportunidad de, a través de seguros embebidos y generar esa infraestructura de embeber seguros en las diferentes propuestas de valor de terceros, poder generar una forma de comprar seguros diferentes para el usuario final. El usuario final siempre ha tenido una dificultad de comprar seguros. Tú tienes que ir a una agencia de seguros, buscar una agencia de seguros, llenar unos formularios, después te devuelven para llenar otros formularios, después tienes que ir a otro lado a pagar. Entonces tú terminas, y me pasó hace poco de hecho, renovando mi póliza de hogar. Me demoré más o menos 2 semanas en poderla tener desde que le dije que sí al intermediario hasta que me llegó la póliza. Y todavía no la he pagado, o sea, todavía me falta un proceso. Entonces, eso genera mucha fricción. O sea, uno de verdad quiere comprar un seguro para poderlo comprar. Este tipo de modelos va a poder habilitar la compra de seguros a un clic, porque yo voy a poder traer la información del canal del tercero, voy a poder conectarme a una base de terceros donde ya está todo el proceso SARLAF, por ejemplo, se puede hacer un SARLAF en el backend porque ya hay muchas empresas que tienen, digamos, estos servicios de verificación, y terminamos habilitando modelos a un clic. Esto va a generar que las personas puedan acceder mucho más fácil a seguros, va a disminuir los costos de distribución de los productos y va a hacer, digamos, que podamos empezar a innovar no solamente en la distribución, sino que empecemos a crear productos más personalizados, productos más cercanos con la data que realmente vamos a poder utilizar para hacer suscripción en tiempo real. Entonces, esta es habilitación de terceros no tradicionales va a permitir poder hacer una suscripción diferente y acercar el seguro a la transacción o a la disminución del riesgo de alguna manera, porque vamos a tener data real para poder vender seguros. Claro, totalmente de acuerdo, porque además, al menos yo nunca he tenido una experiencia digital para comprar un seguro. O sea, como que
cuando entras a la página, siempre después, te mando un correo, o te hablo por teléfono, ¿no? O sea, pero nunca puedes terminar la experiencia completa en línea, ¿no? Y es lo que hablaba hace rato de las fricciones, pues la verdad es que mucha gente pues se desmoraliza en el camino de contratar un seguro, ¿no? Ana María, vamos ahora contigo. ¿Cuál es el rol tanto del consumidor financiero como de las compañías de seguros de cara al cliente en este nuevo esquema de información abierta? Bueno, ese rol, yo creo que a mí me parece, ese es el desafío más importante. Más bien, yo lo veo como rol, un desafío es cómo de verdad empoderas al consumidor sobre el manejo de sus datos. Aquí, las finanzas abiertas, en lo que convierte todo este esquema, la definición de estándares, es en un activo más que una entidad financiera le está gestionando al consumidor, ¿sí? Básicamente. Y esa gestión de activos parte de, para que sea eficiente, parte de un rol muy importante de ustedes, aseguradoras, y es una revelación adecuada de información. Es decir, esta es tu información financiera que yo tengo sobre ti, esta es la información que me han pedido terceros receptores de datos sobre ti y tú la autorizaste bajo estos términos porque tienen que ser autorizaciones explícitas, expresas e informadas. Esto, como muchas veces pasa, no puede ser una autorización de un check y donde yo digo, revise las autorizaciones y vamos a un PDF de 20 páginas. No, esto no debería seguir pasando. Estas autorizaciones lo que dice es, a usted, el tercero receptor de datos solicitó, con su autorización solicitó su información, su historial de, por ejemplo, que tiene asociado a los pagos y a las pólizas, a las pólizas personales que usted tiene, con un objetivo muy particular y es hacerle un scoring de crédito alternativo. Ese tipo de cosas tiene que ser tan explícita y tiene que tener la capacidad, esa misma entidad, de poder ofrecer canales para que ese consentimiento pueda ser revocado, ¿sí? En cualquier momento. Claro, tendrá que, si se pactó, por ejemplo, ese uso de la información hasta 3 meses después, pues después de los 3 meses ya no se va a usar. Y no solamente, o sea, eso del lado de ustedes, en esa revelación adecuada de información, que todo está embebido en la educación financiera, la real educación financiera, y ya en ese frente me voy es por el lado de la oferta de ustedes, y es cómo pueden utilizar esta información de terceros receptores de datos. Ustedes podrían perfectamente meterse en el ecosistema de finanzas abiertas para solicitar información de entidades bancarias sobre, y el objetivo que yo tengo, por ejemplo, productos de crédito y débito, y el objetivo de eso es que ustedes me quieren conocer para hacerme un perfil asociado a una póliza particular que yo estoy pidiendo. Es algo tan sencillo, pero entonces ustedes en ese sentido tienen que, cuando vayan a pedir ese consentimiento, tienen la labor de que sea expreso e informado. Y el reto en ese instante es, si todo esto se está haciendo de una manera digital, ¿hasta dónde informa el consumidor que no lo aburro? ¿Sí? Porque si lo que me va a decir es, ok, siguiente, me autoriza y me salen 10 cajitas de chulito, está muy duro. Pero si me sale una tan amplia del PDF, tampoco. Ese es un reto y eso es un tema de desarrollo de mercado que tenemos, al que tenemos que llegar. Entonces, y todo esto con seguridad, pues al consumidor también lo que le va a permitir es conocer nuevos productos, nuevos servicios que ustedes, como también aseguradoras, pues simplemente, si ya tienen un nivel de adopción digamos, de un gobierno de datos, algo un poco más desarrollado, que de pronto lo que empiecen a desarrollar son comparadores de seguros muy sencillo, de precios frente a sus directos competidores, o que lo que puedan hacer es ir más allá un poco y es decir, tengan en cuenta que bajo las características que usted tiene, de pronto esta póliza adicional le podría servir, o este producto financiero o no financiero que tenga con un aliado. Y lo tercero es que también ustedes podrían ofrecer con todo este esquema de datos temas más personalizados en términos, y esa hiperpersonalización que mencionaba Leti, en términos de un seguro que realmente te sirva, ¿sí?
Muchas gracias. Y además esto que comentas me parece súper importante porque creo que debe haber una relación de confianza profunda entre los usuarios y entre las aseguradoras, ¿no? Porque además las aseguradoras en esto pueden ser un stopper, ¿no? O sea, y decir, no, no, esta no te la autorizo, no te la autorizo, no te la autorizo, ¿no? Y entonces esto no va a jalar. Entonces tiene que haber esta confianza profunda entre sus clientes y ustedes. Vamos, Camilo, con la última pregunta para ti. El decreto también reglamentó todo este tratamiento de datos personales de las finanzas abiertas. ¿Cuáles son las adaptaciones requeridas para armonizar el esquema de datos abiertos con el de protección de datos personales y financieros, la Veas Data? Bueno, yo creo que ahí coincido con Ana María. Sí, creo que probablemente uno de los desafíos más grandes que tenemos es generar esa protección de datos en un ecosistema digital de datos abiertos. Y ahí, sí, se me ocurren de pronto dos elementos fundamentales que se deben tener en cuenta y acá corro el riesgo de ser reiterativo, pero marcos legales en donde esa protección de la información esté en el centro resulta fundamental porque redunda en confianza, algo de lo que acabas de mencionar, y en el caso colombiano, y acá recapitulo algunos de los elementos que han salido en la mañana de hoy, desde la Constitución, pasando por leyes y en marcos normativos, hay disposiciones muy robustas alrededor de la protección de datos. Entonces eso, creo que esa jerarquía en términos de leyes, decretos e instrucciones en donde ese elemento esté en el centro, resulta fundamental. Y la segunda arista, y despojándome un poco de ese rol de autoridad de regulación y que recae un poco más y está vinculado a algo de la respuesta que dio Ana María, es en el consumidor financiero, y ahí es la interacción entre la industria y este consumidor financiero, y se me ocurren en este segundo elemento tres cosas fundamentales. Lo primero, les demanda a ustedes entender muy bien cuáles son esas preocupaciones del consumidor financiero, cuáles son esas fricciones, cómo se le informa. Creo que acá hay un consenso, los contratos de seguros son complejos, probablemente la invitación es a utilizar un lenguaje mucho más sencillo en donde se informe y que el consumidor tome una decisión acorde con esa información amigable. Segundo, también lo mencionó Ana María y lo quisiera reiterar, esos mecanismos de consentimiento expreso, voluntario, en donde se tiene que valorar mucho la experiencia de usuario, en donde no se entre en la fatiga. Y hay un tercer elemento que es fundamental, que casi no lo hemos tocado, pero creo que desde la industria lo tienen muy, muy interiorizado, y son unos estándares técnicos de tecnología muy robustos para que el almacenamiento, el flujo de información, quien tiene acceso a esta información, garantice nuevamente unos estándares de seguridad en donde todos estemos tranquilos, consumidor, supervisor y las autoridades de regulación. Muchísimas gracias, Camilo. Bueno, y por último, me gustaría hacerle esta pregunta a Óscar y a Rodrigo. Ustedes, ¿cómo creen que es posible? Digo, ya hemos platicado un poco sobre cómo esto va a habilitar a que haya más inclusión financiera, cómo vamos a poder llegar a mercados distintos, pero me gustaría escuchar desde su punto de vista, ¿cómo creen que es posible alcanzar escalabilidad, ¿no? Con esto de los datos abiertos? ¿Y cómo se imaginan ustedes que se pueden bajar los costos de la integración de todo esto y mantener al cliente en el centro de las operaciones? Ok, entonces, hay un dicho, ¿no? Si quieres llegar rápido, ve solo; si quieres llegar lejos, ve acompañado. Toda la razón de existir de esta regulación en cuanto a estándares, de cómo vamos a nombrarle a los datos, de las APIs, toda la razón de existir es que podamos compartir información. Y si no vamos
a co-crear productos. No vamos a acercarnos con insurtechs, con brokers, con líderes de opinión en materia del consumidor y eso, pues vamos a tener otra regulación más que van a tener que cumplir porque si no los van a multar y no van a tener ninguna ventaja. Entonces, lo importante es que veamos lo que sí es importante. ¿Qué es lo que sí es importante? Es colaborar con el sector, ver quiénes son los nuevos jugadores que están tomando riesgos, creando nuevos productos, tener una mentalidad abierta para ver cuáles son estos nuevos productos. Algunos van a tener éxito, algunos van a fracasar. Eso no lo puede saber un actuario, eso no lo puede saber un emprendedor, eso solo lo sabe el mercado y lo vota con su dinero. Entonces, es importante que tengamos una mentalidad abierta, colaboremos con las insurtechs que se están creando, colaboremos, que las insurtechs no crean que vienen a quitar o quitar aseguradoras o quitar brokers o agentes, porque eso tampoco es el caso. Van a seguir existiendo los agentes, van a seguir existiendo las aseguradoras. Lo que se está añadiendo es la existencia de nuevos jugadores en el ecosistema que con elementos de tecnología pueden llegar a donde nunca nadie antes había llegado. Pero lo que antes se vendía, lo más probable es que se siga vendiendo de la misma forma con las estructuras de costos que existían, porque estructura de costos es destino. Entonces, si vamos a tener un esquema de información abierta, tengamos un esquema colaborativo de participación entre todo el sector, también seamos abiertos a las oportunidades que vienen de otros países y también seamos abiertos a exportar las grandes cosas que están saliendo de Colombia a otros países, para que podamos tener un sector mejor interconectado y sobre todo, lo más importante, un esquema a nivel Latinoamérica donde tengamos una mejor transferencia de riesgos, que al final todo lo que hacemos es eso, nuestra materia prima, regreso al inicio, es el riesgo y nuestro producto es una promesa. Entonces, todo esto simplemente es para hacer mejores promesas que cumplan o transfieran mejores riesgos. Entonces, es una invitación, colaboremos juntos. Muchas gracias. Rodrigo. Pues digamos que sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Oscar. Yo creo que yo lo veo en tres pilares principales. Uno es la parte, digamos, técnica, es la tecnología. Para que esto sea escalable y pueda realmente disminuir costos, tiene que haber estándares. Tenemos que entender que no es simplemente crear infraestructura tecnológica, sino que crear infraestructura tecnológica con unos estándares, seguir unos parámetros que ya están. Entonces, cuando estemos creando, cuando estemos tomando esa decisión, hay que tener claro que hay unas cosas que ya están, entonces vale la pena entrar a mirar eso. Obviamente el otro tema es el tema de regulación y ese marco regulatorio que también puede ayudar a que los estándares pues, queden más claros, que haya una confianza del mismo sector a seguir. Obviamente, recalco lo mismo, la regulación no genera innovación, no podemos escudarnos en que es que el regulador no me deja, hay que hacer challenge al regulador y ver cómo llevamos con nuevos modelos, con nuevos canales, a que el regulador empiece a generar regulación para ese nuevo modelo de negocio que estamos sacando. No podemos hacerlo de otra manera porque si no, no habría innovación. Y el otro tema pues tiene que ver con cómo yo desde la compañía de seguros, desde la industria aseguradora, desde los brokers, desde las agencias de seguros tradicionales, empezamos a ver esto como una estrategia que ya está y cómo empezamos a desarrollar estrategias a canales digitales que son diferentes a empujar, digamos, productos análogos o estrategias análogas a un canal digital. O sea, no se trata en ahora el SARLAF, entonces vamos a hacer en una página web los mismos campos del SARLAF. No estamos haciendo mucho. Entonces, vamos a ver, oiga, el SARLAF se puede hacer un backend, se puede hacer diferentes cosas que eviten realmente las fricciones para que esto sea escalable. Si no, pues caemos en lo mismo de que realmente no generamos innovación. Claro, muchas gracias. Me encanta este tema que mencionan de la colaboración y, por ejemplo, en el sector fintech, que va un poco más adelantado que el sector insurtech, porque lleva más tiempo trabajando y está más regulado, hay más participantes. Lo que se ha estado viendo a nivel mundial es que las startups en fintech no están llegando a tener esa escala que necesitan tener para tener un impacto y para realmente hacer inclusión financiera. Entonces, lo que está sucediendo es que justamente se están estrechando más estos vasos comunicantes entre los sectores tradicionales y entre los sectores de las startups, porque las empresas tradicionales no pueden ser tan rápidas ni tan veloces
como son las startups. Y entonces ya vimos en la plática que di y vieron cómo va avanzando la tecnología. La tecnología va avanzando a pasos exponenciales y es muy difícil que los incumbentes puedan llegar a la velocidad que van a llegar las startups. Entonces yo creo que es una muy buena invitación y son cosas que, por ejemplo, en México también estamos impulsando mucho para promover el tema de inclusión financiera, que haya este tipo de matrimonios entre fintechs y entre los incumbentes. Bueno, vamos ahora a ver si tienen alguna pregunta aquí del público que le quieran hacer a alguno de mis panelistas. Vamos a pasar el micrófono, por favor. Sí, pero antes tenemos una pregunta aquí mientras trasladamos el micrófono y es ¿cómo la Superintendencia Financiera de Colombia hará el control a las entidades vigiladas y velará por el cumplimiento de la normativa que se pretende incluir en la circular básica jurídica? Tal vez la doctora Ana María nos pueda contestar. Bueno, buenísima esa pregunta. Curiosamente, esta pregunta no llegó en los comentarios al primer proyecto normativo. Pero bueno, yo creo que lo primero es empezar. Recordemos que este primer proyecto normativo son las bases, son los estándares generales en términos de tecnología, de arquitectura de datos, que les va a permitir a cualquier entidad vigilada por la superintendencia empezar a desarrollar esos modelos. En la hoja de ruta de finanzas abiertas que pues, nosotros hemos presentado, tenemos diferentes esquemas de trabajo y es, además de priorizar 3 casos de uso muy puntuales, que es la iniciación de pagos, la portabilidad, y pues si tenemos portabilidad, pues con esos diccionarios de datos podemos hacer la agregación de productos. Tenemos un esquema de trabajo muy importante y lo tenemos planeado para este segundo semestre del año y es cuáles, o sea, para hacer supervisión sobre estos modelos que son digitales sobre todo y que parten de un gran volumen de datos y todo, pues vamos a empezar con una herramienta o un mecanismo para recolectar información que nos permita ver para aquellas entidades vigiladas que están implementando los estándares cómo lo están haciendo. ¿Esto qué quiere decir? Pues necesitamos una herramienta de supervisión que es información que vamos a recolectar, donde en el segundo semestre vamos a diseñar esa información, ese reporte de información que las entidades financieras deben enviar a la superintendencia. Pues este reporte pues claramente busca que esté en línea con todo lo que conlleva pues un esquema de innovación de finanzas abiertas. No se imaginen el formato de los 90, terrible, y soy de la super. No, o sea, la idea es que esto también sea a través de APIs, dinamizado, que nos permita recolectar información. ¿En qué sentido? Primero, indicadores que a nivel mundial pues nos permiten ver ese grado de adopción y es cosas como indicadores como número de llamados de APIs de terceros, total, número de llamados fallidos, número de llamados de exitosos. Otros indicadores como que nos va a permitir también conocer es el porcentaje de disponibilidad de la API, ¿sí? Temas que son relevantes. Hay un ejemplo que a mí me gusta contarlo siempre y es un poco como en Reino Unido, que es en Open Banking, pero es el líder. En 2017, 2018, que ya empezaron a recoger estos indicadores, tenían una disponibilidad de APIs, un indicador de 95% sobre 100. Pues para el que conoce de estos temas técnicos sabe que eso es un indicador bajísimo, es terrible, ¿sí? Pero ya con recoger esa información lo que permite es refinar el modelo, ¿sí? Saber que de pronto qué precisiones a nivel como tal de las APIs, de las instrucciones se deben desarrollar y con esa información ya a nivel de supervisión para cada uno de los elementos, tanto de del área de la delegatura para seguros y el área de riesgo asociada, o sea, en específico todo el tema, pues este tema de tratamiento de datos digitales, pues conlleva muy importante todo el tema de riesgo operacional, riesgo de seguridad, también los riesgos de fraude y temas de protección al consumidor. Entonces, este tipo de indicadores, estoy diciendo algunos, ¿por qué? Pues porque necesitamos generar una estandarización, eso es un gran reto. Ahora, cuando tengamos estos insumos de información, pues ya va a ser fundamental para los supervisores y en sus procesos particulares que estén haciendo en sus entidades, pues van a poder desarrollarlos. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces ahora
Por favor, las personas que deseen hacer sus preguntas, levantan la mano para acercarles el micrófono. Aquí tenemos una adelante. Hola, mi nombre es Andrea, vengo desde Chile, de la Asociación de InsurTech Chile, y la pregunta está orientada especialmente a Ana María y a Camilo, pero si el panel entero quiere contestar, súper bienvenido. Yo creo que hoy día no está en discusión el beneficio que tiene Open Finance, Open Data, respecto de llegar a segmentos desatendidos, la inclusión financiera, la mejora de la competencia, la mejora respecto de unas ofertas puntuales hacia los clientes, pero tiene como contraparte la esencia de la industria, ¿no es cierto?, que es los sesgos discriminatorios. Esto de tener información abierta y muy completa respecto a los riesgos, ¿no es cierto?, es como el sueño del pibe para la industria aseguradora, ¿cierto? La pregunta para la Super y para el gobierno también es entender si están viendo opciones para mitigar este riesgo que subyace a tener información más completa respecto a los consumidores, ¿sí? El contexto en Chile, por ejemplo, en la industria aseguradora tenemos una industria de ISAPRES que es básicamente en la salud, la industria de ISAPRES, que es como un seguro primera capa. Las conversaciones van hacia el otro sentido, hacia la no discriminación por sexo, por edad, justamente pensando hoy día en los temas de sustentabilidad, de bienestar social, de compensación entre las sociedades. Entonces, no sé si se entiende bien la pregunta y sé que no es difícil, es difícil de contestar, me imagino que no hay una única respuesta, pero ¿cómo están viendo hoy día en un seminario de sostenibilidad, ¿no es cierto?, de bienestar social, la contraparte natural de la información completa para asegurar riesgos? ¿Han tomado medidas respecto de eso? ¿Están viendo en una segunda etapa? Esa de las preguntas más chéveres, la verdad, que yo he recibido en lo que llevo trabajando este tema. Mira, yo partiría de un elemento o de dos elementos fundamentales que por lo menos en Colombia nos protegen mucho, y es, el primero es, en la Constitución Política los servicios financieros son una actividad de interés público. Y esa definición es supremamente importante porque a la hora de ofrecer productos, básicamente las entidades, claro, tienen todo este tema de gestión basada en riesgos, pueden tener mucho acceso, mucha información relacionada para todo eso, pero arbitrariamente o por sesgos particulares no pueden, digamos, cerrar su oferta de productos a un nicho de población particular. No se puede hacer. En muchos de esos casos, cuando pues, que han ocurrido, lo que ahí la Superintendencia Financiera también hace en sus labores de supervisión y ya en todo lo relativo a la protección al consumidor es por qué no le diste ese producto o por qué, por ejemplo, le pudiste dar una póliza a esta persona y a esta no, y cuando vas a ver la diferencia era un tema incluso de discriminar, ¿sí? De porque simplemente, porque pasa, porque yo considero que es más riesgosa una persona, no voy a decir algo que pasa en la realidad, venezolana, y pueden tener exactamente los mismos ingresos, el mismo tipo de información, pero ¿por qué ese tipo de cosas? Entonces, para ahí la superintendencia tiene dos elementos muy importantes, y es que en su labor diaria vigila esa protección al consumidor, y tienen otra actividad muy importante, y es las conductas de cada una de las entidades. Las conductas se refieren a ese tipo de cosas, que tú de un lado o del otro no definas, que tú en esa prestación de ese servicio que es público lo hagas con los principios, con todas las herramientas, y que en todo caso se propenda por esa protección al consumidor y también por esa disponibilidad de ese producto. Eso por un lado. Y lo segundo, que también es muy importante, es en general, que ya lo hemos hablado, Colombia tiene una ventaja frente a otros países, y es que tenemos un marco de protección de datos general muy robusto. Y esa protección de datos, cuando vas a compartir esos datos con terceros, también implica, viéndolo desde el otro frente, no desde el lado de la oferta, sino desde la demanda, es cuando tienes la disponibilidad de algunos datos particulares, por ejemplo, sobre una base de datos, o sea, más bien sobre una persona, y que te permite identificar que esa persona viene, bueno, esto puede pasar en la vida real, es una persona que se vinculó a un proceso de paz en Colombia,
¿sí? Y que de pronto, y ya está habilitado, o sea, incluido y ya dejó las armas y tiene un trabajo estable y todo, y que ese tipo de variable, junto a otras donde se evalúe, pues de pronto no sea un diferencial y no generen esos sesgos en el otorgamiento. Con esto lo que quiero decir es que si tú, por ejemplo, autorizas o él te autoriza a consultar una información y por alguna razón sabes ese tipo de cosas que genere sesgos, es muy importante que, y ustedes lo saben, claro, las entidades financieras tienen en su gestión basada en riesgo la posibilidad de negar un producto porque les parece riesgoso, ¿sí? O vincularlo, pero no puede ser arbitrario. O sea, entonces yo te digo que ese es un gran reto que sin lugar a dudas en el día a día ocurre. Y diría que no es un tema exclusivo de finanzas abiertas, es en general, pero tenemos también herramientas muy poderosas y cosas como, les digo, en términos de conductas de protección al consumidor, que la superintendencia, pues que son, por ejemplo, áreas de supervisión mejor dicho, creadas relativamente recientes en la historia, pues ayudan a protegerlos. No. Yo de pronto complementaría, Andrea, muy buena la pregunta. Y voy a tomar algo de las estadísticas que citó Rodrigo hace un momento. Oiga, son entornos diferentes, Chile, Colombia, nosotros tenemos niveles de penetración bien diferentes, 3%, ustedes de pronto más cercanos al estándar de la OECD, y eso lleva a ver, yo creo que muchos más potenciales en este ambiente de compartir información que riesgos asociados a terminar excluido porque una persona que no tenga una variable o una información determinada dentro de estos nuevos esquemas termina aún más excluida. Yo creo que en el caso colombiano, comenzar a utilizar data alternativa, data transaccional para segmentos como por ejemplo mujeres que hoy en día están utilizando más monederos electrónicos, puede ser una información muy rica que si se complementa con data de seguros, tiene un potencial de crecimiento monumental. Traigo a colación, Colombia tiene un nivel de penetración de seguros nuevamente del 3%, pero si excluimos los seguros obligatorios, ese nivel de penetración baja a niveles que realmente el campo de potencial mercado de las aseguradoras es monumental. Coincido, existe ese riesgo, sin embargo, veo mucho más los potenciales de utilizar estas bases de datos que permitan identificar segmentos que hoy en día están siendo subatendidos o no atendidos. Creo que es una conversación que nos toca ir decantando de aquí a un par de años adelante. En este momento creo que el objetivo es un primer paso de tratar de tener más información para traer hoy a ser visible población que no está siendo visible bajo los esquemas tradicionales. Yo quiero adicionar algo. En el BID hicimos un estudio justamente para identificar sesgos. Entonces, primero vimos cómo se estaba originando crédito de manera tradicional en bancos, en intermediarios financieros, y sí identificamos que hay un sesgo cuando una persona otorga un crédito. Identificamos que hay sesgos también cuando un intermediario financiero que utiliza tal vez un buró de crédito que tiene información acotada, también genera un sesgo, ¿no? Porque en esa base de datos hay más hombres que mujeres y el algoritmo cree que las mujeres son peores pagadoras que los hombres simplemente porque hay menos, ¿no? Pero también hicimos un estudio con una fintech que utiliza datos tradicionales y utiliza datos externos, aprovechando este tema de los datos abiertos, y ahí sí no identificamos ningún sesgo, ¿no? Entonces yo creo que en la medida en que esto se vaya abriendo, los sesgos los tenemos las personas, ¿no? Los modelos no, los datos sí. Entonces hay que ser muy cuidadosos con los datos que utilizamos para alimentar nuestros modelos, y en la medida en que haya menos personas en el proceso de originar un crédito, de dar un seguro, yo creo que ese tema del sesgo va a ir bajando. Quisiera saber si hay alguna otra pregunta, si alguien tiene más preguntas. ¿Una más? Sí, buenos días. Mi nombre es José Pulido, vengo de Previsora Seguros. Desde mi perspectiva siento que efectivamente las aseguradoras hemos tenido que adaptarnos muy rápidamente a todos los cambios normativos y como lo mencionaban en la mesa,
digitalizarse tanto hacia adentro como hacia afuera, ¿sí? Para tener esa mejor comunicación con los consumidores financieros. En estricto sentido no me queda claro todavía, y si me lo pudiera, no sé, responder quizás Camilo, ¿cómo sería la articulación de ese decreto 1297 con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo? Gracias. Vale, muy buena pregunta y creo que es el escenario para reforzar algunos de los mensajes que se vienen dando desde las autoridades de gobierno. Entonces, ustedes se pudieron dar cuenta, y lo mencionó Gustavo en la introducción del evento, en el Plan Nacional de Desarrollo, disposiciones de seguro paramétrico fundamental, ampliando el espectro de sectores, generando certeza jurídica. Segunda dimensión que queda consignado en el artículo 89 del Plan Nacional de Desarrollo, nos estamos moviendo en Colombia, yo creo que en la región siendo pioneros en una arquitectura de datos abiertos, ya no solo financieros, sino mucho más amplio. Esto, cuando uno revisa el artículo está muy bien estructurado, parte de las finalidades de los esquemas de datos abiertas, cuál es la finalidad, innovación, competencia, inclusión financiera, y enfatiza en algo, en inclusión crediticia, teniendo en cuenta los rezagos que hay en esta dimensión en Colombia. Dos dimensiones adicionales que contempla este artículo, cobija un espectro más amplio de actores, ya no solo, nuevamente, entidades del sector privado, sino también entidades del sector público, y adicionalmente, pues el espectro de información es más amplia y hace énfasis en la obligatoriedad. Y ahí creo que es un punto fundamental para enfatizar en la respuesta. Del 1297 en su momento se estructuró bajo un esquema voluntario, el artículo 89 del Plan Nacional de Desarrollo ya lo establece obligatorio, entonces ya no va a haber excusas de alguna forma a que ese flujo de información, almacenamiento, acceso y todo lo que hemos venido hablando esta mañana se materialice. Sí, y de pronto cerraría señalando es el paso adicional que quedaba pendiente teniendo como punto de partida la expedición del decreto 1297 de hace un año. Creo que vale la pena resaltar, y no es una mirada autocomplaciente, creo que Colombia sí ha sido pionero y ha hecho un desarrollo muy acelerado en esta materia, cuando nos comparamos con pares de la región o incluso de países desarrollados.